Hoy hablaremos sobre la lista de verificación y su implementación en el área de salud. Hablaremos un poco de la historia. La lista de verificación no nace de la salud, sino que nace de la aeronáutica. Eso como ayuda cognitiva para reducir el error humano. Debido a esto, se considera que la aeronáutica es una de las organizaciones con menos fatalidades, presentando una por cada 10.000 usuarios. Pero la historia se basa en sí desde los inicios, principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos un poco de esta historia. El Boeing B-17 era considerado el avión más grande en esa época. Estamos hablando de 1935-1938. Se le consideraba la fortaleza aérea. Tenía 4 motores y podía cargar hasta 8 toneladas de explosivos. Se utilizó mucho durante la Segunda Guerra Mundial por los aliados. Se fabricaron 12.677 aparatos. Pero no todo fue gloria. A sus inicios tuvo muchos problemas. Se basó en el modelo 299. Dicho modelo tuvo múltiples accidentes y cuando se hizo las investigaciones se dieron cuenta que fue por el error humano. No se podía manejar tantos motores por una sola persona, ni tampoco era factible contratar a tantos pilotos para una sola aeronave. Entonces se creó una lista de verificación y esto permitió que el error humano bajara. Se logró volar hasta 1.8 millas sin tener un solo accidente después de implementado la lista de verificación. Para el autor Atul Gawande, es una herramienta efectiva para llevar calidad y seguridad a los procesos. Disminuye la morbilidad y la mortalidad y brinda seguridad al paciente al disminuir el error humano. Situación de estrés. La memoria tiende a fallar y esto conlleva que no nos concentremos en los aspectos más importantes durante el proceso, lo que puede llevar al error humano. Pero si contamos con una lista, podemos verificar paso a paso cada elemento. Esto no quiere decir que nos enlentece ni nada de eso. Principalmente enfocarnos en las cosas prioritarias para así poder dejar a un lado las cosas no prioritarias. La podemos clasificar en varios tipos. La primera es inventario. No lleva un orden. Cada artículo se agrupa en criterios, categorías y funciones. Por ejemplo, el inventario de equipos y materiales. La segunda es la conocida como tipo secuencial, que lleva un orden o una función. Por ejemplo, la lista de equipo para una cirugía. La tercera es la iterativa. Se debe estar revisando cada cierto tiempo debido a cambios y modificaciones periódicas. Por ejemplo, los signos vitales durante una resucitación cardiopulmonar. La cuarta se llama diagnóstica, se conoce como diagnóstica y sigue una serie de pasos para diferir o llegar a una conclusión. Por ejemplo, los algoritmos. Esto nos lleva a ciertos pasos dependiendo de una respuesta, algunas simplemente sí o no, y dependiendo de la situación clínica o del estatus del paciente, nos vamos de una dirección o nos vamos a la otra. Y la última es conocido como criterio de mérito. Sigue una serie de pasos o categorías acumulando puntos para alcanzar un consenso o conclusiones infundadas. Por ejemplo, la escala de Glasgow, que dependiendo de una puntuación es el estado de conciencia o el estado de coma que tiene el paciente y así poder iniciar un tratamiento dependiendo de cómo esté el paciente.
Entonces, en base a todos estos tipos, ya estamos usando desde hace mucho tiempo las listas de verificaciones. Entonces, siempre ha sido parte o recientemente hemos visto que siempre ha sido parte de nuestras actividades cotidianas en el ámbito de la salud. Entonces, ya estamos familiarizados con varios o distintos tipos de listas de verificación. Y no solo en el ámbito de la salud o en la aeronáutica, también lo podemos usar en nuestra vida cotidiana, al momento de ir al supermercado, al momento de planear un fin de semana, un viaje. La lista de verificación ya ha sido o ha formado gran parte de nuestras vidas y los usamos muy seguido, muy frecuentemente. Así que para muchos no es algo raro, es algo que se puede usar y se ha utilizado en múltiples aspectos de nuestra vida. Los beneficios son muchos. Mejora los procesos, la mayor confianza, reduce la mortalidad al disminuir en un 47%, esto basado en la lista de verificación de la cirugía segura, y también disminuye los errores humanos con una disminución del 36%. Que se dedican a crear o a verificar las listas de verificación han determinado ciertas características útiles que debe de llevar cada una. Las tres principales son, tiene que ser sencillo, práctico y flexible. Cuando hablamos de sencillez, tiene que tener un lenguaje que todos podamos entender. La practicidad se basa principalmente en lo que lo vamos a utilizar. Debe estar enfocado en nuestro área o objetivo que queremos alcanzar. Y flexible es que no tiene que ser algo rígido. También se puede modificar y adaptar a nuestro entorno, porque no todas las situaciones o todos los hospitales tienen los mismos sistemas, los mismos protocolos o inclusive el mismo instrumental. Un ejemplo de esta es la lista de verificación de la cirugía segura de la Organización Mundial de la Salud. En base a su campaña, ellos crearon una lista de 3 pasos que se utiliza en 3 momentos o en 3 tiempos. Antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga de quirófano. Esta lista está enfocada principalmente al área de quirófano. He escuchado a veces que quieren hacer tiempo fuera en otras áreas, pero se debe de modificar a esas áreas, no se puede utilizar la misma lista. Es por eso que tiene que ser muy práctico, muy objetivo hacia qué área lo queremos utilizar. El lenguaje de la lista de verificación es sencilla porque utiliza una serie de preguntas en donde las contestaciones pueden ser sí, no, y en base a eso desarrollar otra serie de preguntas. Entonces, si se fijan, es algo sencillo que se puede contestar, cualquiera lo puede entender, principalmente profesionales de la salud, y es práctico para el área de quirófano solamente. Un aspecto importante de la lista de verificación, hay que ser muy honesto, muy ético al contestar este tipo de formularios. Me ha tocado en ciertas ocasiones en donde el llenado lo realiza la enfermera o enfermero del área de quirófano y esta lista obviamente se puede utilizar en demandas o en situaciones legales. Entonces, si no contestamos con cierta veracidad, esto puede concluir o llevarnos a cierto grado de negligencia, porque en alguno de los ítems o preguntas de la lista de verificación, preguntas sobre la vía aérea difícil. Y los enfermeros o enfermeras, sin preguntarle al anestesiólogo, ponen de que no tiene vía aérea difícil. En un caso que se presentara una dificultad para intubar y el paciente lastimosamente, esperemos que no, fallezca,
van a revisar el expediente y si en la lista de verificación decía que no, ¿por qué hubo tantas complicaciones? Entonces es importante que la lista se llene a cabalidad y con el personal capacitado, porque no sabemos cómo esto puede conllevar a que no se tomaron las medidas, no se revisaron bien al paciente y eso pudo llevar a que tuviera complicaciones. Una adecuada implementación. Vamos a tomar unos puntos muy importantes a considerar. Primero, debemos de estar con mucho conocimiento y muy familiarizados con cada uno de los puntos de la lista. Tiene que haber una comunicación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Cerrar el círculo es que si yo pregunto algo, debe de haber una respuesta. Si no hay una respuesta, eso no nos va a solucionar la duda o la pregunta que debemos de contestar durante el checklist. Las prácticas de simulación mejoran la aceptación y la validación. Y hay que evaluar siempre a los usuarios finales sobre la efectividad y los cambios necesarios. Es importante entender que cada hospital, cada servicio tiene culturas y tiene medidas diferentes, pero principalmente hay que entender por qué y cómo se deben hacer bien las cosas. Enfatizo y vuelvo a repetir que la simulación es una parte esencial para evaluar, implementar y revisar la funcionabilidad, lo práctico, lo sencillo y lo útil de la lista de verificación. Les dejo este mensaje. Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar y trabajar juntos siempre, siempre es triunfar. Muchas gracias por su atención.